Bueno, poderles ver en esta hora de nuevo, en este domingo hermoso que Dios nos ha dado. ¿No lo ve usted así? Y si no lo miraba, después de que hoy nos hable, lo vamos a ver al salir de este lugar. En el nombre del Señor. Antes de entrar al mensaje de este día, quiero mencionarles a todos que siempre Dios nos dará la oportunidad de ser parte de su obra de una manera o de otra. Todo lo que aquí se anuncia en términos de actividades son para ustedes. Déjenme darles un ejemplo. Este fin de semana estuvo bien de nuevo ocupado con muchas cosas. Mi esposa y yo salimos a Tijuana, bueno, a Rosarito. No fuimos a comer langosta, mis hermanos. Fuimos a ayudar a nuestra iglesia en Tijuana a comenzar su reencuentro. Junto al pastor Jorge y su esposa Ramona también estuvieron allá. Y ellos estuvieron todo el día el sábado, pero también el sábado en la mañana salieron un grupo de mujeres, viernes o algunas del viernes y otras del domingo, un grupo de mujeres, 25 mujeres de nuestra iglesia a ir a ayudar a nuestra hermana iglesia en San Bernardino con su encuentro de mujeres. También un grupo bastante grande de varones dirigidos por los varones de Celebrando la Recuperación fueron a hacer limpieza del campo allá en el nuevo centro Retiro todo el día ayer. Desde el viernes algunos se fueron para amanecer temprano allá. Muchas cosas están sucediendo en la iglesia. Es para usted se ha involucrado, usted es bienvenido, no es para alguien más. Sea usted entendido que lo que Dios permite que se lleve a cabo es con el propósito que usted tenga la disposición también de ser parte de ellos. Así que le invito, les animo a ser parte de todo lo que aquí se anuncia. Es para usted, no es para alguien más, es para usted. Vamos a la palabra en esta hora. Vamos a comenzar con el primer mensaje de esta nueva serie que empezamos hoy, un llamado cuádruple, lo que Dios hace conmigo. Vamos hoy a ver lo que hemos llamado y titulado predestinado. Y hoy quiero compartirles esto que quizás muchas personas no lo entienden o no lo conocen, y si lo conocen no lo entienden. Y mi oración es que puedo explicarlo de una manera hoy conforme a la palabra de Dios, que podamos nosotros aprender, conocer algo más del Señor y aún así llevarnos a nuestra vida cristiana, seguir adelante. Pero hay 4 fundamentos que Dios hace con todo quien es predestinado. Primero es que Dios nos llama. Segundo es que Dios nos rescata. Tercero es que Dios nos reconcilia. Y cuarto es que Dios nos envía. Ahora, esto y mucho más Dios hace con nosotros a través de Jesucristo. Pero en esta serie vamos a ver por qué estas 4 cosas son fundamentales. Quiero ver si podemos nosotros, si todavía no estaba despierto, ¿verdad? Que adrenalina empiece a correr a través de su cuerpo. Levante su mano si usted ha escuchado estas proclamaciones bíblicas, versos bíblicos, y alguien en veces como creyente que cree en la palabra de Dios lo proclama o lo dice en momentos particulares en su vida. Así que levante su mano si usted ha escuchado esta porción de la Escritura que dice: si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Me ha escuchado? Ok, varios de ustedes levantaron la mano. ¿Qué tal si usted ha escuchado esta? ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Hay alguno de ustedes que ha escuchado esto? Muy bien. ¿Qué de esta otra? Antes en todas las cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. ¿La ha escuchado usted? Bien. Muchos quizás lo puedan repetir de nuevo, muchos quizás lo puedan proclamar. Es algo que debemos nosotros de considerar que creemos y que lo creemos y por lo tanto hace efecto en nuestras vidas. Pero estos 3 pasajes bíblicos se encuentran en un contexto de la Escritura en el capítulo 8 de la epístola del apóstol Pablo a los Romanos. Y en este mismo contexto encontramos esta porción de la Escritura que vamos a leer ahora. Ahora bien, dice, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. Porque a los que Dios conoció de antemano, también los predestinó a ser transformados
según la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. A los que predestinó, también nos llamó. A los que llamó, también nos justificó. Y a los que justificó, también los glorificó. No es casualidad que el apóstol Pablo escriba lo que Dios hace con nosotros en el orden en el que lo escribió. Vamos a revisar el orden. Primero dice que Dios nos conoció. Segundo dice que Dios nos predestinó. Tercero dice que Dios nos llamó. Y cuarto dice que Dios nos justificó. Y quinto dice que Dios nos glorificó. Ahora, los primeros tres, nos conoció, nos predestinó, nos llamó. Es lo primero del llamado cuádruple que vamos a estar compartiendo en esta serie. Número uno, Dios nos llama. Lo cuarto, que es Dios nos justificó, es lo segundo y lo tercero del llamado cuádruple que vamos a estar hablando en esta serie, que es nos rescata y nos reconcilia. Y el quinto, Dios nos glorificó, va a ser lo que es lo cuarto del llamado cuádruple que vamos a ver en el último mensaje de esta serie. Ahora, algo muy particular de las epístolas del apóstol Pablo es que ahí encontramos unas claves tan profundas y llenas de sabiduría y misterios de Dios que nosotros tenemos la oportunidad de conocer. Una de las cosas que son entonces comunes de las epístolas paulinas, una forma técnica de decir esa porción de la escritura que son las cartas escritas por el apóstol Pablo, es en darnos a conocer desde cuándo en realidad ya existíamos. Vamos a un ejemplo. La epístola del apóstol Pablo a los Efesios, en el capítulo 1, la primera parte del versículo 4 dice así: Dios nos escogió en Él antes de la creación del mundo, para que seamos santos y sin mancha delante de Él. ¿Cuándo nos escogió Dios? Antes de la creación del mundo. ¿No lo creen ustedes eso interesante? Otro, la epístola del apóstol Pablo, la segunda, a Timoteo, capítulo 1, versículo 9, dice: Dios nos salvó y nos llamó a una vida santa, no por nuestras propias obras, sino por su propia determinación y gracia. Nos concedió este favor en Cristo Jesús antes del comienzo del tiempo. Aquí el apóstol Pablo lo dice de esta manera: antes del comienzo del tiempo. Cuando nosotros sabemos esto, entonces es fácil entender por qué es que Pablo escribe. Ahora, devolviéndonos a Romanos, donde acabamos de leer, escribe: a los que Dios conoció de antemano. Quiero preguntarles lo siguiente. Quiero dejarles saber lo siguiente. Dios te conoció antes de que existiese todo lo que existe. ¿Hay alguien aquí que no sabía esto? Ahora lo aprendió porque lo acabamos de leer en la escritura. ¿Habrá alguien aquí que no lo entiende? Yo era uno de ellos cuando no entendía mucho de lo que la palabra de Dios dice. Pero hoy mi oración es poderles explicar y hacer un trabajo en el cual usted pueda entender esto que estamos hablando ahora. Dios te conoció antes de que existiera todo lo que existe. Ahora, déjenme explicarles cómo es esto. ¿Listos? Ok. Y si no lo están, también se los voy a explicar. ¿Cuántos? Levante su mano si usted sabe que usted es un ser tripartito. Muy bien. Algunos ya levantaron la mano, otros dicen: ¿y esas tripas de dónde son? Un ser tripartito quiere decir que somos alma, espíritu y cuerpo. La Biblia nos dice que fuimos creados a la imagen de Dios y su semejanza. Dios es Dios Padre, Dios Hijo
y Dios es Espíritu Santo. Nosotros hemos sido creados conforme a la imagen de Dios, y una de las formas que lo podemos entender es que Dios nos creó seres tripartitos. Tu alma existía en los pensamientos de Dios antes de que Dios creara todo lo que existe. Tu alma existía en los pensamientos de Dios antes de que Dios creara todo lo que existe. Tu espíritu vino a tu cuerpo en el momento que fuiste concebido en el vientre de tu madre. Porque cuando usted es concebido en el vientre de su madre, usted empieza a recibir oxígeno. No por su propia cuenta, sino porque su mamá respira, y el oxígeno que recibe su mamá a través del aliento le llega al ser nuevo que ha sido concebido en su vientre. El oxígeno está en el aire. Y en el segundo versículo del libro de Génesis, donde nos explica cómo Dios creó todo lo que existe, dice algo bien interesante. Dice, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Cuando uno entiende qué palabra en el original hebreo se traduce a espíritu, es aire, es viento. Ruaj es viento, es aire. Por lo tanto, en el original hebreo esa palabra se puede traducir a aire, viento o espíritu. En el aire existe oxígeno. Cuando usted recibe el oxígeno por primera vez en el cuerpo que se empezó a formar en el vientre de su madre, cuando ya es un ser viviente, usted recibió su espíritu. Y el cuerpo se continúa desarrollando en el vientre de su madre hasta los 9 meses que usted sale y chilla por primera vez, porque por primera vez inhaló aire y recibió oxígeno de su propia cuenta por primera vez. ¿Entendió? Cuando usted nace, usted hace esto. ¿Estamos aquí? Cuando usted se muera, usted va a hacer lo opuesto. Usted va a hacer, que quiere decir que el espíritu salió de usted junto con el alma. ¿Estamos aquí? Ahora, cuando somos entonces seres tripartitos, al ser seres tripartitos y el alma y el espíritu están juntos con el cuerpo, quiere decir que este cuerpo está vivito. ¿Okay? Y en ese tiempo en el cual usted tiene su espíritu, su alma y su cuerpo juntos, ese es el momento o el tiempo en el cual Dios te da libre albedrío para tú escoger a dónde va tu alma y tu espíritu el día que ese cuerpo deje de vivir. ¿Saben ustedes todos aquí, verdad, que ese cuerpo exquisito, hermoso, lleno de vida, esbelto o lleno de gozo que usted tiene, un día dejará de vivir? Díganos más buenas noticias, pastor. A eso vine a la iglesia, para que me recuerde que un día me voy a petatear. Bueno, por lo menos ustedes no dijeron amén. Servicio de las 6 de la tarde ayer, dije, ¿sabían ustedes que un día ustedes van a dejar de vivir? Y dijo amén. Dijo, no digan amén a eso. Sí, vamos a dejar de vivir un día, 150 años de aquí en adelante, pero es una realidad. ¿A dónde va tu espíritu? ¿A dónde va tu alma? Cuando este cuerpo deje de vivir. Tú tienes la respuesta a eso. Porque el libre albedrío que Dios nos ha dado, escogemos. O se va con Dios, o se va a otra parte. Ahora, ¿cuándo entendemos esto? A los que Dios conoció antes de todo, dice la palabra. Ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman. Los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. Notemos que aquí mismo,
podemos darnos cuenta quiénes son los que aman a Dios. Los que nos damos cuenta que desde antes de que existiera todo, Dios nos había conocido y destinado a ser como su Hijo. Este conocimiento nos debe de llamar a amar a Dios. El que nosotros conozcamos que usted, escuche, yo, si podemos entender esto, si podemos reconocer esto y si podemos darnos cuenta de esto, Dios nos conoció desde antes que naciésemos. Dios nos conoció desde antes que fuésemos concebidos en el vientre de nuestra madre. De que Dios nos conoció desde antes que existiera el mundo, nos debe de llevar a amar a Dios. Amar a Dios, porque yo no hice nada. Dios lo determinó desde antes de que existiera todo, que yo iba a ser como su Hijo Jesucristo. Ahora, cuando entendemos lo que acabamos de explicar, a quienes nos conoció y a quienes nos predestinó, Dios nos llamó. El llamado es conforme al propósito de Dios, es decir, no conforme al propósito que nosotros tengamos. Ahora, ¿cuál sería el propósito de Dios en llamarnos? Conforme a lo que al principio del mensaje, mi hermano, establecimos como 4 fundamentos o 4 cosas fundamentales que Dios hace con todo quien es predestinado por Dios. El propósito del llamado de Dios, mis hermanos, es rescatarnos, es reconciliarnos y es enviarnos. Ahora, la gran pregunta es, ¿cómo sabemos si es que en realidad Dios nos predestinó? A ver, ¿habrá alguien aquí interesado en saber si usted fue predestinado por Dios para ser como su Hijo Jesucristo? No unos cuantos nada más. Los demás que nos lleve la tostada. Déjenme preguntar. Levante su mano si usted está interesado en saber que usted es alguien predestinado o no por Dios. Muy bien, entonces usted está en el correcto momento en esta vida, este último día de la primera mitad del año 2019. 3 cosas que nos dan a conocer que Dios nos predestinó. La respuesta está en el mismo versículos 2 que acabamos de leer. Primero, leímos esto: Dios dispone las cosas. Eso leímos ahora en los versículos base que leímos al principio. Dios dispone las cosas. ¿Qué es esto? Que Dios crea circunstancias para llevarnos a conocer al Señor. Dios crea circunstancias alrededor nuestro en la vida que estamos viviendo para acercarnos y conocer al Señor. Quiero invitarles a hacer lo siguiente. Póngase a pensar ahora mismo cuáles fueron las circunstancias que sucedieron alrededor de su vida que le llevó a usted a acercarse al Señor. Vamos, piense ahora mismo. Haga memoria. Quizás hace poco, quizás hace mucho, quizás hace, no sé. Haga memoria ahora mismo. Y el Espíritu Santo está aquí con nosotros para que el Señor nos ayude a entender su palabra hoy. Haga memoria. ¿Qué sucedió alrededor de su vida que le llevó a usted a acercarse y a conocer del Señor? Vamos, empiece a pensarlo, empiece a recordarlo ahora mismo. Vamos. ¿Qué lo llevó? Habrá ciertas cosas que a lo mejor no son muy agradables en recordar. Quizás habrá cosas que son buenas en recordar. Pero lo que la palabra nos dice de quiénes son los predestinados son aquellos que experimentan circunstancias alrededor de su vida, que tales circunstancias le acercan a Dios para conocerlo. En otra forma de nosotros entender esto, mis hermanos, es que nosotros podemos reconocer que no es algo que va a suceder automáticamente y naturalmente de nosotros mismos. Nosotros naturalmente somos personas que no vamos a buscar de Dios. Es más, es muy raro cuando vemos a un jovencita bien entregada al Señor. A mí me encanta cuando veo jovencitas entregadas al Señor. ¿Sabe por qué? Porque eso es tremendo, porque la gran mayoría de ellos no quieren nada de Dios.
Tan listos para experimentar el mundo. Have fun. Y en esa edad, pues no alcanzan a comprender ciertas cosas. Recuerden que los muchachos, ¿verdad? A ciertas edades creen que lo saben todo, pero la verdad es que no saben que no saben. Hay otros que llegan a una edad adulta, joven adulta, creen que lo saben todo. Y eso es una indicación muy grande de que no saben, que todavía no saben, que tanto todavía no saben. Si hizo sentido, le felicito, se ha graduado. Si no, siga entendiendo las cosas. Dios dispone las cosas. Dios es el que arregla las situaciones. Dios es el que acomoda las circunstancias para que nos acerquemos y conozcamos del Señor. Ahora, ¿habrá alguien aquí que puede reconocer qué circunstancias movieron alrededor de su vida para acercarse a Dios? Es más, le voy a decir algo. Todos los que están aquí, todos pueden decir sí a la letra A primero. ¿Por qué? Porque usted llegó a un lugar donde se habla de Cristo. Porque usted llegó a un lugar donde a Cristo es el que predicamos. Usted llegó a un lugar donde estamos dándoles a conocer más de Dios en Cristo Jesús. Por lo tanto, las circunstancias que sucedieron alrededor de usted, que le hizo llegar a este lugar, usted entonces califica para tener una muy alta probabilidad de que a Dios, a usted sí lo predestinó. ¿Y no se gozan, mis hermanos? ¿No se alegran? Primero querían saber a ver si eran predestinados o no. Y yo les estoy dando a conocer que de acuerdo a la palabra de Dios, todos los que estamos aquí, hay una alta probabilidad de que usted sea uno de los que Dios predestinó desde antes de la fundación del mundo. Gloria a Dios que están aplaudiendo y no está José Casanova aquí. Segundo, ¿cómo sabemos que Dios nos predestinó? También leímos esto, letra B. ¿Quiénes lo aman? ¿Quiénes lo aman? Se llega a amar al Señor cuando se conoce lo que el Señor ha hecho y hace por nosotros. Así es como se llega a amar a Dios. No amas a Dios nada porque Dios es Dios. La realidad, mis hermanos, es que nosotros en nuestra humanidad vamos a llegar a apreciar y llegar a amar cuando conocemos bien lo que estamos nosotros considerando. ¿Podemos nosotros llegar a amar al Señor sin conocer del Señor? No, nuestra naturaleza humana no nos permite. No nos permite amar al Señor si no le conocemos. Si no le conocemos, no podemos nosotros fingir, o más bien podemos quizás fingir que le amamos al Señor. Pero ¿cómo es que podemos llegar a amar a Dios legítimamente? Por conocerlo más y por conocer lo que Dios hace por nosotros. Si nosotros decimos que amamos al Señor, mis hermanos, es porque entonces, si realmente le amamos, es porque hemos tenido experiencias con el Señor, porque conocemos lo que el Señor hace, conocemos lo que el Señor hizo y conocemos lo que el Señor sigue haciendo en nuestras vidas. Si conocemos lo que el Señor sigue haciendo en nuestras vidas, vamos a amarlo al Señor. Entre más conocemos del Señor, más lo vamos a amar. Pero ¿sabe por qué personas, mis hermanos, no continúan adelante? Porque dejan de conocer más de Cristo. Y si dejan de conocer más de Cristo, no lo pueden amar más. Podemos decirle al Señor que le amamos, pero una cosa es decirlo y otra cosa es realmente demostrarlo con nuestra vida que amamos al Señor. Mire, para que entendamos, usted que está casado, hombre, déjeme volverle a recordar algo. Si usted está casado, usted necesita decirle a su esposa todos los días que la ama. Déjeme volverlo a repetir. Parece que no le entró, o si le entró, le salió rápido por el otro. Su esposa necesita que usted le diga todos los días que la ama. Ay, qué cursi. No me lo diga a mí, dígale a Dios. Así Dios las creó. Y si usted es una mujer que dice, no, pastor, no necesito que mi viejo me diga nada, no os hagáis. Porque esto no es parte de cómo es usted en su
en su forma de ser, es como Dios la creó. La Biblia nos enseña cómo Dios nos creó. ¿Ok? Su esposa necesita que usted le diga que la ama todos los días. Si usted se lo puede decir más de una vez, mejor. Si usted se lo puede decir más de 2 veces al día, todavía mejor para ella. No lo entendemos nosotros los hombres, y te voy a decir algo, no necesitas entenderlo, solamente hazlo. Ahora, pero si le dices que la amas y tus acciones no respaldan eso que la amas, ¿aló? Tus acciones es lo que dan a conocerte a ti mismo en primer lugar, que realmente amas al Señor. Si nosotros hacemos lo que hacemos por el Señor, debemos hacerlo porque lo amamos. Si estamos sirviendo en la iglesia, mi hermano, estamos sirviendo en el ministerio, lo debemos de hacer porque amamos al Señor, no para que nos den un crédito, no para que nos exalten, no para que nos den un nombramiento, no para que todo el mundo vea que le sirvo al Señor. No, lo hacemos porque amamos al Señor. Debemos hacerlo porque le amamos al Señor. Si nosotros no estamos sirviendo y un día a usted le toque servir, como hoy le anunciaron que necesitamos ayuda en el ministerio de cámaras, y si un día diga yo quiero servir, debe de servir en algún ministerio porque ama al Señor. Su base de servir al Señor es amor al Señor. Si usted está sirviendo actualmente, usted debe de seguir amando al Señor, porque es lo que lo debe de mantener sirviendo al Señor. Y si alguien dejó de servirle al Señor, necesita revisar por qué lo estaba sirviendo en primer lugar entonces. Porque si usted servía porque amaba al Señor y ya no sirve, entonces quiere decir que ya no ama al Señor. Pero si usted dice, no, yo le sigo amando al Señor, entonces su acción detrás de ese conocimiento lo demuestra. Pero una vez más, ¿cómo sabemos que amamos al Señor? Cuando conocemos más del Señor. Déjenme explicarles de otra manera. ¿Cuántos aquí aman a México? Ay, nomás 2. No, pastor, yo que voy a andar levantando la mano con esa pregunta si andan dando las redadas ahorita. Confía en el Señor, mi hermano. Les voy a explicar por qué aman a México, aunque no levantaron la mano. Porque cuando usted creció, le llevaron a la escuela y en la escuela le dieron a conocer la historia de esa patria. Una entidad que no es una cosa o una persona, es un concepto de nación. Usted ama a México porque le dijeron, ¿verdad? La bandera, ¿verdad? Porque es que tiene un signo, ¿verdad? Un signo de una águila comiéndose una culebra, y cuando ya eres cristiano dices, gloria a Dios, simboliza que estamos comiéndonos al chamuco, gloria a Dios. Ok, y usted relaciona el patriotismo con el cristianismo quizás, y usted entonces dice, pero México no hay como uno, con México no hay dos, ¿verdad? Y usted empieza a ser alguien que ama a su país, ama a México. Ahora, si usted no supiera nada del país, quizás no lo amara, pero como se le enseñó la revolución, los niños héroes, ¿verdad? Cómo fue que llegó a ser una nación independiente, cómo fue que llegó a ser y que México, pues México no hay dos y todo ese rollo. Usted aprendió a amar a su país porque conoció acerca de su país. Usted no puede amar a Cristo si no conoce de Cristo. Y esto es importante nosotros reconocerlo, porque crecimos en una cultura y en una sociedad donde todos son cristianos, donde la cultura te lleva a ti a conocer que hay un Dios, que hay un Jesús, que hay una Virgen María, que hubo una Navidad, que hay una Semana Santa. Está envuelto en la cultura. Es difícil. Tú crees en Dios, crees en Cristo, pero la gran pregunta es, ¿lo amas? ¿Lo amas? ¿Quiénes son los que pueden decir son predestinados por Dios? Los que aman
al Señor. Si hoy tú puedes darte cuenta que tú amas al Señor, que el Señor lo amas por lo que has conocido del Señor, ¿por qué crees que los invitamos? Vaya a un encuentro para que sepa lo que Dios puede hacer, hizo y sigue haciendo en tu vida. ¿Por qué creen que les invitamos? Vaya a un reencuentro para que usted en su reencuentro, el primer tema que se da es el primer amor que Dios nos llama a hacer y obedecerlo en eso que el Señor dice que es el primero y más grande de todos los mandamientos. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. ¿Por qué cree que lo invitamos? Para que sea parte de lo que Dios hace y de lo que Dios hace entre nosotros, para que conozcas más del Señor, y conociendo más del Señor, más te enamores del Señor. Y cuando tú entonces empiezas a tener ese amor por el Señor, eres entonces de aquellos que le aman. Y si usted puede decir, yo puedo decir amén a la A, yo puedo decir amén a la B, entonces usted más probablemente se hace alguien que el Señor predestinó y llamó y escogió desde antes de la fundación del mundo. ¿Está entendiendo esto? Si usted lo entiende y lo cree, dice la gloria a Dios. Si usted lo entiende y no lo cree, pues por eso no dice nada. Porque la A, todos calificamos para eso. Ya les expliqué, están aquí. La B, tú tienes que examinar cómo está tu amor por el Señor. Y la C, llamados de acuerdo con su propósito. Esto es que se reconoce que Dios llama a vivir conforme al propósito de Dios. Dios nos llama a vivir conforme a su propósito. Déjenme explicarles otra vez. Todos aquí somos personas creadas en un ambiente y en una sociedad que está influenciada por el príncipe de este mundo que se llama Diablo y Satanás. El Señor nos reprenda. Por lo tanto, lo que crecemos aprendiendo a hacer, lo que crecemos aprendiendo a reconocer que me gusta o no me gusta, lo que crecemos nosotros en los ambientes, ¿verdad?, sociales, y vivimos en esta sociedad, en este país donde premian tanto el individualismo y le dicen a las personas, tú sé lo que tú quieras ser. ¿Han escuchado esto? Si tú quieres ser eso, nadie te debe de impedir. Tienes el derecho a hacer lo que tú quieras hacer. ¿Verdad que eso se oye mucho en el ámbito político aún, en las cosas sociales? Y muy tremendamente tenemos que los padres estar muy atentos a lo que se le están enseñando a sus hijos en la escuela pública. Usted entiende que vivimos en una sociedad en la cual, otra vez, el individualismo es resaltado, que tú puedes ser lo que tú quieras ser. En esa clase de ambiente crecemos. Pero hay quienes son llamados de acuerdo con su propósito. ¿Qué quiere decir? Que cuando nosotros entendemos que Dios nos llama para ser como su Hijo Jesucristo, habrá ciertas cosas, muchas cosas que vamos a nosotros a dejar, que vamos a nosotros no escoger, que vamos a nosotros ya no preferir. Le puedo decir algo: el día en el cual usted se entregó a Cristo, hizo de Jesús su Señor y Salvador, el día, en el momento en el cual usted rindió su vida a Jesucristo, y ya su vida no será más vivida como usted lo quería vivir, usted se lo rindió al Señor. En el momento en el cual usted, la palabra de Dios le llama nacimiento de nuevo, usted entonces empezó a ser alguien que empieza a aprender a vivir una vida diferente a la cual fue creado, a la cual se le inculcó desde niño, a la cual usted aprendió del trabajo, de la escuela, de los demás, de los amigos, de las calles, de donde ande hubiese andado. En el momento que usted se entregó a Cristo, su vida entonces cambia, sus pensamientos cambian, su rumbo hacia donde iba cambia. Hay un cambio y hay un giro de 180 grados para donde usted quería llevar su vida. Estos son los llamados de acuerdo a su propósito. Se reconoce que Dios nos llama a vivir conforme a su propósito, no con el propósito que nosotros nos hayamos ideado nosotros mismos, de acuerdo con los estatutos, los estándares, las popularidades y las modas de esta sociedad.
Por lo tanto, si hay alguien aquí que dice, gracias Señor, porque mi vida ha cambiado. Gracias a Dios, porque yo ya no vivo conforme a las expectativas de este mundo y lo que todo el mundo hace. Gracias Señor, porque ha sucedido ciertas cosas en mi vida que me llevan a mí a vivir diferente de la forma en que fui creado, o de la forma en que yo crecí, o de la forma en que yo hice ciertas cosas como yo lo aprendí anteriormente. Si usted entonces es alguien que ha sido llamado de acuerdo con su propósito, otra vez, que quiere decir que dejó de vivir el propósito que usted quería para su vida y empezó a vivir el propósito que Dios tiene para su vida, usted fue predestinado, conocido y escogido por Dios antes de que Dios creara todo lo que existe. Ahora ya saben cómo sabemos si somos predestinados o no. Y hoy yo te invito a reflexionar en estas tres formas de darnos a conocer. Porque una vez más, esto está basado en la palabra de Dios, en la epístola a los Romanos, capítulo 8, versículos 28 al 30. Ahora, otra gran pregunta es, ¿cómo reaccionamos al llamado de Dios? También el mismo pasaje nos da a conocer cómo es que reaccionamos al llamado de Dios. Cuando escuchamos Dios hablándonos, cuando escuchamos que Dios nos habló, Dios nos llama a esto, ser transformados según la imagen de su Hijo. Transformados. Vamos siendo transformados. Vamos siendo personas que ya no vamos siendo los mismos que antes. Habrá alguien aquí que puede reconocer que antes era bien corajudo, ahora es medio corajudo. Habrá alguien aquí que antes podía darse cuenta que era violento. Y no solamente porque mataba moscas, era porque también hacía otras cosas. Pero ahora ya no. Ahora hay control, dominio propio. Habrá alguien aquí, habrá alguna mujer que diga, yo antes era bien chismosa, pero gloria a Dios porque ahora yo soy media chismosa nada más. O habrá alguien aquí que dice, no, yo ya dejo de hablar las cosas que no debo de hablar con quien no debo de hablar las cosas. Habrá alguien aquí que pueda decir, yo antes era esto y ahora ya no lo soy. Alguien entonces que tiene esa experiencia está siendo transformado según la imagen de su Hijo. Ahora, el libre albedrío que Dios nos ha dado nos da la libertad de reaccionar como deseamos a la vida. Entonces, en realidad somos los que Dios predestinó a ser conforme a su imagen y a la imagen de su Hijo Jesucristo. Si Dios nos predestinó, estas cosas estarán sucediendo en nuestras vidas. Dios nos escogió porque Dios nos conoció desde antes que todo existiera. Y ya entendimos cómo es eso posible. Y nos destinó a llegar a ser conforme a su Hijo Jesucristo. Y entonces Dios nos llama. Dios nos llama para rescatarnos, reconciliarnos y enviarnos. Y yo te quiero invitar a que des uno de estos tres siguientes pasos. Porque hoy hemos de conocer que Dios en su palabra nos enseña que aquellos que reconocen que Dios movió circunstancias para conocerlo, que le conocemos al Señor de tal manera que podemos amarlo, y que están sucediendo cosas en nuestras vidas de acuerdo al llamado que Dios nos ha hecho conforme a su propósito. Somos predestinados. Y le invito entonces a dar uno de estos tres siguientes pasos. El primero, quiero conocer que Dios en realidad me predestinó por medio de reconocer que Dios creó circunstancias para acercarme a Dios. ¿Qué circunstancias está Dios haciendo en su vida? Ahora mismo, para que te acerques a Dios. Vamos, ¿qué es lo que está sucediendo alrededor de ti? Que te anima, te insta, te jala, te llama a acercarte a Dios.
Yo le quiero invitar que si usted reconoce, póngale una flechita ahí y diga, esto es lo que yo voy a dar como siguiente paso. Quiero conocer que Dios en realidad me predestinó por medio de reconocer que Dios creó circunstancias para acercarme a Dios. En otras palabras, lo que esté sucediendo alrededor de su vida, reconózcalo. Está sucediendo porque Dios lo creó para que te acerques a Él y conozcas del Señor. Y usted dirá, no, pues la realidad es que no me gustan las circunstancias que Dios está creando. Es justo, pero le digo lo siguiente: ¿qué prefiere? ¿Que Dios permita circunstancias no muy agradables en su vida para que se acerque a Él? ¿O el día que usted deje de vivir en este cuerpo que tiene, su alma y su espíritu se vaya a otro lugar que no es con Dios? ¿Cuál de los dos preferimos? Yo creo que todos entendemos la respuesta, ¿verdad? Si Dios creó circunstancias para que te acerques a Él, dale gloria a Dios, aunque no sean muy buenas, porque quiere decir que Dios te conoció, te escogió y te predestinó desde antes de la creación del mundo. Otro posible siguiente paso: quiero conocer que Dios en realidad me predestinó por medio de conocer lo que el Señor hace por nosotros para amar al Señor. Si usted quiere dar este siguiente paso, ponga una palomita ahí y regístrese ya para el siguiente encuentro. Y si ya fue encuentro, regístrese ya para servir al siguiente encuentro. Y si ya ha servido, regístrese ya para el siguiente reencuentro. Y si usted ha hecho todo eso, sígase registrando a todo lo demás que Dios hace en medio de nosotros para conocer más del Señor y poderlo amar todavía más. Reconozca cada vez más, cuanto más conocemos del Señor, lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas para amarlo más. O esta tercera opción: quiero conocer que Dios en realidad me predestinó por medio de reconocer que Dios me llama a vivir conforme a su propósito. Reconocer que Dios me llama a vivir conforme a su propósito. Si usted dice, yo quiero conocer que en realidad Dios me predestinó, entonces reconozca que Dios le llama a vivir conforme a su propósito y dejar ya de estar viviendo conforme a su propio propósito. Ahí hay unos siguientes pasos que vamos a dar, que podemos dar. Yo le invito a considerar y le invito mucho a escoger uno de ellos. Vamos a orar ahora. Cierre sus ojos, incline su rostro. Señor, te doy gracias porque en esta tarde podemos reconocer tu palabra, y es en tu gracia que confiamos, que tú das a conocer tu palabra, Señor, y a entenderla para todos aquellos que hoy han llegado a este lugar. Hoy podemos darte gracias por las circunstancias que tú creas alrededor nuestro, que nos llevan a acercarnos más a ti, para conocerte más, Señor Jesús. Y te pido que en esta hora, mi Dios, pueda haber en nuestras vidas, en este momento, una convicción real, total, genuina en nuestras vidas, de que tú nos has escogido desde antes de la fundación del mundo, que hemos sido destinados por ti, Señor, desde antes que existiera todo. Y si hay alguien aquí, Señor, que no está seguro de ello, hoy sea el día que se pueda entregar a ti completamente, pueda rendir su vida a ti completamente, en el nombre glorioso de Jesús. En el nombre de Jesús le invito a ponernos de pie y le invito a adorar al Señor a través del canto y la música. Y mientras adoramos, acérquese al altar. Si necesita oración, venga al altar, vamos a orar con usted.
Alguien le puso una flechita a alguno de estos siguientes pasos. Queremos declarar sobre su vida poder. Queremos declarar sobre su vida respaldo y guianza de Dios. Queremos declarar sobre su vida todo ánimo para llevarlo a cabo en el nombre de Jesús. Si hay alguien aquí que no está seguro, si usted es uno de los predestinados por Dios para reconocer su llamado y vivir conforme a su Hijo, hoy es el día que usted puede venir a este altar y decirle: Señor, aquí está mi vida, la entrego a ti. Y permita que alguien ore por usted para que usted sea afirmado en ese deseo y decisión que usted toma. Recuerde, Dios nos ha dado libre albedrío. Dios no obliga a nadie, Dios no forza a nadie. En esto es algo que usted escoge. Que hoy todos los que estamos aquí podamos decir: sí, yo cuando en este cuerpo deje de vivir, sabré y tendré toda confianza que mi alma y mi espíritu seguirán viviendo, pero con Dios. Si ese es su deseo, véngase, vamos a orar por usted en este altar mientras adoramos.